Bienvenidos. En la sesión de hoy vamos a desarrollar las funciones del juez coordinador del módulo corporativo laboral y las funciones desarrolladas dentro de las áreas de apoyo a la función jurisdiccional. Las funciones del juez coordinador se encuentran previstas en el artículo 16 del reglamento del módulo corporativo laboral. De acuerdo al texto original del reglamento del módulo, el juez coordinador era el presidente de la sala laboral más antigua, conociendo los procesos bajo la nueva ley procesal de trabajo. Sin embargo, en la práctica encontrábamos que este juez coordinador no necesariamente se encontraba dentro del módulo corporativo laboral. Es por ello que se buscó una modificación de la norma en ese sentido, optando por que el juez coordinador sea un representante de los propios jueces que conforman el módulo corporativo laboral. Así, este juez coordinador va a ser el representante de estos jueces que conforman el módulo en cuanto a la gestión del despacho judicial. Y las propuestas administrativas que tengan los jueces de este módulo van a ser canalizadas por este juez coordinador a través del administrador del módulo. Pues recordemos que en la sesión pasada señalamos que quien tenía la responsabilidad de realizar las funciones administrativas era única y exclusivamente el administrador del módulo, dejando a los jueces con su labor de resolución de las causas y desarrollo de las audiencias. Vamos a encontrar un juez coordinador por cada tipo de módulo. Eso quiere decir que si en un distrito judicial hay un módulo a nivel de juzgados y hay un módulo a nivel de salas superiores, va a haber un juez coordinador por cada uno de estos módulos. A diferencia del reglamento anterior, como les señalaba, el cargo del juez coordinador ya no va a recaer en la figura que establezca la norma, sino que va a ser elegido por todos los jueces que integran el módulo corporativo laboral. ¿Cómo va a ser esta elección? En principio, el juez coordinador elegido por estos jueces debería ser un juez titular y a falta de este un juez supernumerario o provisional. Va a ser elegido por votación dentro de todos los jueces, se elaborará un acta que dejará constancia de los votos emitidos, de los participantes y del juez electo como juez coordinador. Y en caso de juzgados, en caso del módulo a nivel de juzgado, será necesariamente un juez de trabajo. Esto quiere decir especializado, ¿no? El reglamento actual también incorpora la evaluación anual por parte del ETI nacional a todos los jueces coordinadores a nivel nacional, tanto para administradores y para jueces coordinadores. El reglamento de esta evaluación ya ha sido aprobado por el Consejo Ejecutivo y está próximo a su publicación. En el caso de que en el módulo corporativo laboral hayan submódulos, como mencionamos en la sesión pasada, estos submódulos van a conformarse de la siguiente manera. Por un lado, los jueces especializados y por el otro, los jueces de PAL letrado. En ese sentido, los jueces de PAL letrado, teniendo en cuenta que el juez coordinador del módulo va a ser un juez especializado, los jueces de PAL letrado podrán elegir entre ellos un coordinador para que puedan canalizar las inquietudes que estos tengan ante el juez coordinador de todo el módulo corporativo laboral. ¿Cuáles son las funciones de este juez coordinador? En principio, canalizar las inquietudes tanto jurisdiccionales como administrativas de los jueces que representan. Y como les señalé, las administrativas van a ser canalizadas siempre a través del administrador del módulo corporativo laboral. También tendrá que informar 3 veces al año al presidente del equipo técnico distrital de implementación de la nueva ley del procesal de trabajo respecto al funcionamiento del módulo corporativo laboral. Este informe deberá ser necesariamente por escrito y en los meses de abril, agosto y diciembre. Y este equipo técnico, liderado por su presidente, que viene a ser el presidente de la Corte Superior, a la cual pertenece el módulo corporativo laboral, remitirá en un plazo de 5 días el informe que le haya elevado el juez coordinador
al ETI nacional, así como las medidas que haya adoptado en mérito a dicho informe. Además, deberá reunirse mensualmente con el administrador del módulo para poder coordinar el horario de despacho entre los jueces del módulo y el personal que lo conforma. Estas reuniones deberán también necesariamente ser documentadas por el asistente administrativo 2 de la administración, que viene a ser el asistente del administrador del módulo corporativo laboral. En caso surja una discrepancia entre lo decidido por los jueces, que es comunicado por el juez coordinador al administrador, deberá esta controversia solucionarse a través del equipo técnico distrital, con conocimiento del equipo técnico nacional, precisando que los jueces no podrán dejar sin efecto una decisión administrativa que haya sido adoptada por el administrador del módulo corporativo laboral, pues como hemos señalado reiteradamente, es el administrador quien está a cargo de las funciones administrativas. Otra función del juez coordinador consiste en reunirse 4 veces al año con los jueces que conformen el módulo con el objeto de unificar los criterios jurisdiccionales y temas de gestión en el despacho. También deberán constar por escrito y el acta que dé fe de estas reuniones deberá ser redactada por un secretario judicial del área de apoyo al juez que el juez coordinador en consenso con los jueces determine. Esas reuniones de unificación de criterios necesariamente tendrán que ser el resultado de unas reuniones previas entre el juez coordinador con el personal del área de apoyo a las causas, de audiencias y de área de apoyo al juez, y si lo considerase conveniente con otras áreas del módulo corporativo laboral, a efecto de enriquecer sus conocimientos respecto a las discrepancias jurisdiccionales, es decir, cuestiones de fondo que existan dentro del módulo corporativo laboral. Y esas reuniones deberán ser en el horario de trabajo. Respecto a las funciones de las áreas que conforman el área de apoyo a la función jurisdiccional, los vamos a encontrar básicamente en 2 documentos, en el Manual de Organización y Funciones y en la Directiva 009-2016 del Consejo Ejecutivo, aprobado por Resolución Administrativa 278 del 2016, del Consejo Ejecutivo también. Esta última directiva va a precisar los actos procesales que tienen lugar tanto en la etapa de calificación, trámite y ejecución del proceso laboral. En cambio, en el Manual de Organización y Funciones, como su propio nombre lo dice, va a regular las funciones de cada uno de los servidores del módulo corporativo laboral, desde el administrador hasta soporte técnico. Antes de empezar con las funciones del administrador, debemos señalar que las funciones que vamos a señalar en la presente sesión no son las únicas de cada uno de los cargos que vamos a mencionar, pero sí son la mayoría. En los documentos normativos, por razones de tiempo, lo podemos encontrar con mucha más precisión respecto a las funciones que debe cumplir cada uno del personal que integra el módulo corporativo laboral. Respecto al administrador, podemos señalar como función primera la de solucionar temas referidos a logística. Todo aquello que sea necesario para que el personal cumpla de manera adecuada sus funciones y los jueces puedan abocarse al conocimiento de las causas. Coordinar con el juez coordinador las horas de despacho entre los jueces y el personal, como les estaba señalando. También deberá establecer una hora de corte en el centro de distribución modular. Esta función fue iniciativa de una buena práctica del módulo corporativo laboral de Lima Este. ¿En qué consiste? En que el administrador va a establecer una hora determinada del día para poder identificar todos los
escritos que han sido presentados hasta esa hora para poder luego, en el mismo transcurso del día, distribuirlos entre las áreas de calificación, trámite o ejecución según corresponda. Y si hay escritos presentados con posterioridad a esa hora, estos deberán ser entregados a dichas subáreas al día siguiente. Supervisar mensualmente el cumplimiento de plazos de la nueva Ley Procesal de Trabajo, establecer cumplimiento de metas en cada una de las áreas del módulo corporativo laboral, principalmente en el área de apoyo a las causas. Fijar un horario de actos externos. En aquellos módulos corporativos laborales donde se cuente con personal para realizar estos actos, el administrador va a fijar el horario en que los mismos van a ser realizados. Y en aquellos módulos donde no se cuente con un personal contratado única y exclusivamente para la realización de estos actos, deberán ser desarrollados por los secretarios de ejecución. Distribuir y rotar al personal. Hay que tener en cuenta que esta función es excepcional, toda vez que uno de los principios que inspira el módulo corporativo laboral es el de especialización de funciones. Esto quiere decir que cada una de las áreas que conforman el módulo corporativo laboral va a contar con personal calificado para desarrollar las funciones propias del área en la que se encuentran laborando. Sin embargo, por cuestiones excepcionales, razones de fuerza mayor o fortuitas, el administrador decidirá distribuir y rotar el personal entre cada una de las áreas que conforman el módulo corporativo. Esto es, dentro del área en sí y dentro de todas las áreas del módulo. Controlar la asistencia y puntualidad del personal, administrar caja chica cuando le haya sido asignada, coordinar con los jueces la programación semanal de las audiencias, supervisar que el personal registre en el sistema integrado judicial las audiencias, los actos procesales y los hitos. Este último aspecto referido a los hitos es de suma importancia para llevar un monitoreo respecto al cumplimiento de los plazos u otras metas que deben ser cumplidas por el personal del módulo corporativo laboral. Mantener información actualizada sobre las audiencias, recopilar la información estadística de todo el módulo corporativo laboral, elaborar informes solicitados por el presidente de la Corte, por el juez coordinador o por el ETI nacional, custodiar y supervisar depósitos judiciales cuando nos encontremos ante los depósitos físicos, controlar la lectura de expedientes, supervisar el mantenimiento y orden de los expedientes y las grabaciones, verificar que el sistema integrado judicial distribuya de manera equitativa y aleatoria los escritos entre las áreas de calificación, trámite y ejecución, realizar el curso de inducción al personal que se integra al módulo corporativo laboral, evitar las frustraciones de las audiencias, controlar que las notificaciones sean realizadas de manera oportuna, atender las observaciones de los órganos de control, mantener actualizado el registro de sumillas. Hay que precisar respecto a esta función que el registro de sumillas se encuentra en proyecto del ETI nacional en coordinación con la Gerencia de Informática a efecto de poder desarrollar e implementar ese sistema informático en donde los asistentes de juez puedan registrar las sumillas que van a elaborar de acuerdo a las resoluciones cuya proyección se encuentra a su cargo. Participar en los procesos de selección de personal. Como podemos ver, muchas de estas funciones no se encontraban precisadas o señaladas expresamente en el texto original del reglamento. Sin embargo, debido a la experiencia y a las visitas de monitoreo realizadas, se advirtió la necesidad de poder regularlas en el documento normativo principal del módulo corporativo. Sin embargo, hay que precisar también que muchas de estas funciones, no solo del administrador, sino de todas las demás áreas de apoyo a la función jurisdiccional, han sido diseñadas teniendo en cuenta la existencia aún del expediente físico en casi la totalidad de las Cortes Superiores de Justicia. Sin embargo, vamos a encontrar algunas funciones que no serían aplicables a las Cortes, por ejemplo, de Lima y Lima Norte, en donde ya se encuentra implementado el expediente judicial
electrónico. Por ejemplo, la función de supervisar el mantenimiento y orden de los expedientes y grabaciones, esto se encuentra referido a que el administrador va a tener que supervisar el cumplimiento adecuado de las funciones del personal que se encuentra en el área de custodia de expedientes, que más adelante lo vamos a señalar. Sin embargo, con el expediente judicial electrónico, esta área de custodia ya no existiría, pues el expediente ya no es físico, sino netamente o en un 90% virtual, pues el otro porcentaje se encontraría referido a aquellos documentos que no pueden ser digitalizados, sino más bien que tienen que estar custodiados por el administrador como títulos ejecutivos, entre otros. El área de apoyo al juez. ¿Cuáles son las funciones del personal que integra esta área? Principalmente es la proyección de resoluciones. ¿Qué resoluciones? De aquellos autos finales derivados de los procesos de ejecución y no contenciosos, cuando en esto se haya presentado una contradicción. Pues tenemos dos posiciones ante las cuales el juez va a emitir un pronunciamiento. Sentencias, todas las sentencias, incluidas aquellas derivadas de los procesos de AFP, cuando se haya presentado contradicción. Y respecto a las medidas cautelares, va a calificar las solicitudes cautelares y va a resolver la apelación contra los autos que rechacen o declaren improcedente esta medida cautelar. Como les señalaba, en los proyectos necesariamente van a tener que colocar la sumilla, que no viene a ser otra cosa que la ratio decidendi o el resumen del contenido de la resolución. Asimismo, anteriormente el juez era quien solicitaba al perito los informes contables. Ahora es el asistente de juez quien va a encargarse de presentar esta solicitud, señalando mínimamente cuáles son los conceptos a liquidarse y el periodo de los mismos. Esto a efecto de buscar una mayor celeridad en la emisión de estos informes. Asimismo, va a estar encargado de buscar aquellos precedentes vinculantes y la jurisprudencia necesaria para la resolución de los conflictos. Va a coordinar la agenda del juez y otras que, de acuerdo a la naturaleza de sus funciones, sean asignadas por el juez. Como sabemos, otro de los principios del módulo corporativo laboral es el trabajo corporativo. Esto quiere decir que el personal que integra el módulo no labora exclusivamente para un órgano jurisdiccional o para un determinado juez, sino que realiza sus funciones enfocado desde un ámbito general, es decir, en beneficio del módulo en su conjunto, para todos los jueces, para todo el personal que integra el módulo. Sin embargo, el secretario del área de apoyo al juez, considerando la naturaleza de las funciones que le han sido asignadas, excepcionalmente podrá trabajar al interior del despacho judicial. Respecto al secretario de audiencias, tenemos entre sus funciones desarchivar el expediente mínimo 3 días antes de la audiencia. Este es solamente un plazo regulado como mínimo. Hay módulos en los cuales los secretarios de apoyo a las audiencias incluso desarchivan el expediente con una anticipación de 1 mes para revisarlos exhaustivamente en cuanto a las notificaciones, temas pendientes que resolver, resoluciones que adjuntar, entre otros. Además de que debe elaborar, cuando el juez lo considere pertinente, una ficha resumen del expediente antes de la realización de la audiencia. Verificar que todos los implementos y el ambiente y el expediente estén listos para la realización de la audiencia, coordinar con el juez en el momento de la audiencia la fecha que será asignada para una audiencia de juzgamiento o cuando en caso se esté desarrollando la audiencia de conciliación
o cuando se esté desarrollando la audiencia de juzgamiento, coordinar respecto a la asignación de una nueva fecha o una reprogramación para la audiencia de juzgamiento que inicialmente estaba programada, o una continuación de la misma. Verificar que las partes estén debidamente acreditadas, grabar y descargar en el sistema informático las audiencias, realizar las copias de seguridad correspondientes, elaborar el acta de lo sucedido en la audiencia y también proyectará las resoluciones que sean emitidas en la misma. Tendrá que devolver el expediente a muy tardar al día siguiente. Tendrá que agregar al expediente lo actuado, cargará en el sistema el acta firmada y registrará también la sumilla con el resumen de lo dispuesto o declarado en la audiencia. Respecto al área de apoyo a las causas, calificación, trámite de ejecución. El área de calificación va a elaborar los proyectos de resolución de inadmisibilidad, rechazo, admisión o improcedencia de la demanda, de inhibición o incompetencia cuando sea advertida en la etapa de calificación. Asimismo, resolverá los recursos de apelación interpuestos contra estas resoluciones y elevará el expediente al superior. Resolverá las quejas que hayan sido presentadas por denegatoria de apelación formuladas contra estas resoluciones, realizará la depuración de los expedientes en donde se haya declarado la conclusión del proceso o se haya ordenado la remisión a su archivo. En caso de apelaciones, esto quiere decir de juzgados especializados que van a actuar en segunda instancia, al emitir la resolución que tienen por recibido el expediente, va a fijar la fecha de audiencia y asimismo va a formar el cuaderno de apelación cuando corresponda. Cuando se encuentre ante una devolución del superior jerárquico, va a emitir las resoluciones de acuerdo a lo dispuesto por el superior jerárquico. ¿Pero en qué supuesto? Por ejemplo, cuando el superior jerárquico ha declarado la nulidad de todo lo actuado hasta la calificación de la demanda. Va a redactar el acta de otorgamiento de poderes cuando se presenten en esta etapa de calificación y otros actos que sean dispuestos por el juez siempre y cuando correspondan a la etapa de calificación. Hay que tener en cuenta dos cosas, que también va a estar a cargo de la notificación de estas resoluciones, pero la notificación entendida no como realizar estrictamente esta notificación, sino como responsabilidad, porque como sabemos, los asistentes judiciales son los que apoyan de una manera importante y continua en la notificación de las resoluciones judiciales. Asimismo, va a resolver las devoluciones de cédula referidas a estas resoluciones y va a resolver las nulidades que correspondan de acuerdo a las funciones que le hemos señalado. También es importante precisar que respecto a la admisión de la demanda, la función del secretario de calificación concluye cuando el admisorio ha sido notificado. Esto quiere decir que una vez emitido el admisorio y notificado el mismo, es el área de trámite quien asume ya la responsabilidad por los actos derivados del expediente, con posterioridad a la notificación del auto admisorio. Respecto a la subárea de trámite, hay que tener en cuenta, hay que tener muy presente la utilización de la nota. La nota es utilizada para aquellos actos que no necesitan la expedición de una resolución y que puede reservarse para ser resuelta en la audiencia. Por ejemplo, un apersonamiento, un cambio de domicilio procesal, una devolución de cédula que es infundada, una nulidad que va a ser infundada. Es necesario que el secretario de trámite utilice esta herramienta que evita la mayor realización de actos procesales y las notificaciones innecesarias. Proyectar decretos de autos de trámite, así como ser responsable de su notificación.
hay que tener en cuenta que esta función implica aquellos actos que tienen lugar luego de la notificación del auto admisorio hasta la notificación del consentimiento de la resolución que pone fin al proceso. Asimismo, va a elaborar el proyecto que califica la apelación contra los autos finales y la sentencia, va a resolver las quejas derivadas de la etapa de trámite, ejecutar lo dispuesto en la audiencia, remitir al centro de distribución modular las incompetencias que hayan sido declaradas en la audiencia de conciliación y suplir al secretario de audiencias en caso de fuerza mayor según lo ordenado por el administrador. Asimismo, va a realizar una precalificación de la contestación en los procesos abreviados. Esto quiere decir que va a revisar el escrito de contestación para poder advertir si existe un defecto de forma que pueda ser subsanado con anterioridad a la audiencia del proceso abreviado, esto es, la audiencia única. Verificar, cuando recibe el expediente, que las notificaciones hayan sido realizadas correctamente. Elaborar los proyectos referidos a las reprogramaciones de las audiencias y en los procesos de ejecución va a proyectar el auto que ordena llevar adelante la ejecución. Esto es cuando no hay contradictorio, cuando no hay contradicción o la misma ha sido rechazada. En los procesos no contenciosos también va a proyectar el auto final cuando no haya contradicción, porque sabemos, como hemos señalado anteriormente, cuando hay contradicción tanto en el proceso de ejecución como en el proceso no contencioso, va a ser resuelto por el secretario del área de apoyo al juez. Va a notificar en estrado los autos finales y las sentencias. ¿Por qué? Porque es una función, por su naturaleza, propia del estado de trámite del expediente. Va a realizar, al igual que el secretario de calificación, la depuración de los expedientes cuando el expediente haya sido devuelto por el superior y, por ejemplo, haya declarado la nulidad hasta la audiencia. También va a proyectar las resoluciones referidas al ordenado por el superior en dicho sentido. Va a redactar el acta de otorgamiento de poderes y otros que sean dispuestos por el juez o por el administrador, siempre y cuando estos actos correspondan a la etapa de trámite. Para la subárea de ejecución va a elaborar los proyectos de los decretos de autos posteriores a la notificación del consentimiento del auto final o de la sentencia hasta que el proceso concluya. Respecto a las medidas cautelares, va a resolver aquellas solicitudes cautelares que cuente con una sentencia favorable, va a ejecutar las medidas cautelares, va a resolver las oposiciones, las nulidades, va a ordenar la cancelación de las mismas y va a resolver la apelación cuando la medida cautelar haya sido declarada infundada. Y respecto a los actos fuera del juzgado, esto quiere decir cuando no hay un personal en el módulo contratado para la realización de actos externos, se va a ausentarse del juzgado para efectuar reposiciones, ir a las comisarías en caso de secuestro de vehículos o intervención en forma de recaudación dentro del centro laboral. También va a resolver las quejas propias de la etapa de ejecución, va a resolver las apelaciones de los autos que ordenan llevar adelante la ejecución en los casos de los procesos de ejecución y, al igual que pasa con calificación y trámite, va a realizar la depuración de los expedientes en caso de esté concluido el proceso, se haya dispuesto su remisión al archivo, va a elaborar los proyectos derivados de lo ordenado por el superior cuando correspondan ser realizados en la etapa de ejecución, va a redactar el acto de otorgamiento de poderes y otros que disponga el juez y el administrador siempre y cuando pertenezcan a la etapa de ejecución. Los asistentes judiciales apoyan en los módulos corporativos laborales básicamente en la notificación de las resoluciones judiciales, pero tenemos la idea errónea de que es la única función que realizan y eso no es cierto. Si bien por la carga procesal y la cantidad de resoluciones que deben ser notificadas se abocan principalmente a dicha actividad, ello no quiere decir que no tengan otras funciones que les puedan ser asignadas por el administrador de acuerdo a las necesidades del módulo.
Estas funciones son mantener actualizado el expediente, apoyar en la preparación de oficios, de cuadernos, de cédulas, revisar los cargos de las cédulas cuando son estas físicas, registrarlos en el sistema e incorporarlos al expediente físico, dar cuenta en el día de aquellas cédulas devueltas. Y tiene que ser necesariamente en el día de acuerdo al nuevo reglamento, debido a que la demora en dar cuenta respecto a estas devoluciones ha causado reiteradamente las frustraciones de las audiencias. Asimismo, debe verificar que las notificaciones hayan sido correctamente realizadas, dando cuenta al secretario o al administrador según corresponda. Apoyar en las notificaciones electrónicas bajo responsabilidad del secretario, pues las notificaciones electrónicas están a cargo, en principio, del secretario judicial, pero cuando éste lo considere conveniente, le delegará este tipo de notificación al asistente judicial bajo la responsabilidad del primero. Apoyar en la remisión de expedientes al área de atención al público y custodia, apoyar en la formulación de requerimientos logísticos ante el administrador y emitir los informes que le soliciten. Respecto a los peritos, existe una incorporación relevante en comparación con la normativa anterior, y es que el perito que haya emitido un informe contable en primera instancia ya no podrá emitir un informe contable en segunda instancia, a excepción de que en el módulo corporativo laboral solo exista un perito para las dos instancias. Por ejemplo, esto quiere decir que el perito que elabore un informe contable a nivel de juzgado para el letrado, cuando ese expediente sube en apelación al juzgado especializado, no podrá intervenir en el proceso en segunda instancia, salvo que sea el único perito que pueda realizar los informes contables para todo el módulo corporativo laboral. Respecto al centro de distribución modular, cuenta con 3 personas en el cumplimiento de las actividades de esta área. El asistente administrativo 2, que viene a ser el jefe del centro de distribución modular, el asistente judicial, que viene a ser quien recepciona los documentos, y el técnico administrativo 2, que viene a ser el que va a digitalizar e integrar al sistema los escritos que hayan sido presentados. Una de las funciones importantes de este jefe de centro de distribución modular, además de supervisar las tareas de lo que se le conoce como mesa de partes del módulo, va a ser, primero, la distribución de los escritos. Él es quien distribuye a cada una de las áreas, sea calificación, trámite, ejecución, los escritos que hayan sido presentados. Y además va a ser el encargado de remitir a la administración o a cualquier órgano que lo solicite la información referida al centro de distribución modular, incluyendo estadística cuando no exista en el módulo corporativo laboral el cargo de asistente administrativo 2 de administración, quien es el llamado a recopilar toda la información estadística de todo el módulo. Como les comentaba, el asistente judicial está orientado principalmente a la recepción de los escritos que se presentan ante el módulo, debiendo cotejar y registrarlos en el sistema informático e identificar cuando los expedientes sean devueltos del superior a qué área deben ir de acuerdo a lo que este último ha dispuesto. Respecto al técnico administrativo 2, va a digitalizar e integrar al sistema los escritos, va a cotejar que el número de folio de los escritos ingresados coincida en el documento original con el de las copias para la digitalización, y va a organizar la documentación para que el jefe del centro de distribución de modular proceda a su posterior distribución. En el área de atención al público y custodia, el personal de custodia va a recibir, ordenar, inventariar y velar por el mantenimiento de los expedientes y de las grabaciones. Va a facilitar a las partes, al juez y a los secretarios que conforman el módulo los expedientes físicos en el mismo día que han sido solicitados. Va a vigilar que la consulta de los expedientes sea realizada únicamente en la sala de lecturas
y va a entregar a las partes las copias de las grabaciones previa autorización del administrador, así como las copias simples y las copias certificadas a las partes. Respecto a la atención al público, este personal está encargado de orientar a los usuarios respecto al estado de sus causas, informar respecto al día y hora en que se van a realizar las audiencias y en qué sala se van a desarrollar las mismas, y prestar apoyo en la sala de lecturas cuando sea requerido. Respecto al soporte técnico, su función principal es brindar ayuda a los jueces y el personal de apoyo a la función jurisdiccional respecto a todos los inconvenientes que puedan surgirse en el sistema para el cumplimiento de sus funciones. Y asimismo velar porque los equipos informáticos y el sistema integrado judicial se encuentren en un adecuado funcionamiento para el cumplimiento de las actividades propias del módulo corporativo laboral. Bueno, con esto hemos finalizado las funciones de todo el personal del módulo corporativo laboral, sin dejar de tener en cuenta que la forma de cumplimiento de estas funciones en relación al sistema integrado judicial se encuentra precisado y desarrollado en el Manual de Procedimientos y Flujogramas aprobado por la Resolución Administrativa 152 del 2018 del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Gracias.